Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco. Este es el segundo capítulo que hacemos en medio de la cuarentena y nos complace seguir llegando a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: petróleo, energía y paz. Y para ello me acompañan dos autoridades en la materia. Está el profesor Germán Corredor, él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables SER Colombia. Y nos acompaña también el profesor Pedro Galindo, él es profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y coordinador del doctorado en Estudios Políticos de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional. Profesores, muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo en cuarentena. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, como les decía, la idea es hablar el día de hoy sobre petróleo, energía y paz. Pero empecemos contándole muy rápidamente a los televidentes qué es lo que está pasando hoy en el mundo con el petróleo. Hemos visto una caída de los precios del petróleo. Hay, al parecer, unas tensiones entre los Estados Unidos, Rusia, los países de Oriente Medio. Y eso, sin lugar a dudas, pues va a tener unos impactos en nuestro país. Pero quisiéramos, profesor Germán, empezar con una mirada general de cuál es el problema del petróleo hoy en el mundo. El equilibrio mundial de los precios del petróleo es supremamente frágil y eso lo hemos visto cuando Arabia Saudita y Rusia no han logrado un acuerdo para definir las cuotas de producción de petróleo. No nos olvidemos que Arabia Saudita es uno de los grandes productores, pertenece a la OPEP, mientras que Rusia no pertenece a la OPEP, o sea, es parte de los países que están por fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este acuerdo, o este desacuerdo, mejor, ha llevado a que la producción de petróleo no se haya reducido y por lo tanto los precios hayan caído sustancialmente. Pero a esto se adicionó la crisis sanitaria del COVID-19, que efectivamente disminuyó drásticamente la demanda de petróleo. Básicamente el transporte a nivel mundial está prácticamente paralizado y ahondó la crisis en términos de disminución de precios del petróleo. Esto tiene impactos globales en muchos sentidos. En el caso de los Estados Unidos, que ha reactivado su producción petrolera en los últimos años a partir de lo que llamamos el fracking o producción de petróleos no convencionales, el tener un precio tan bajo hace que esta producción se haga a pérdida, porque el costo de producir con esta tecnología es mucho más alto que con la convencional. Entonces los petróleos que se producen en Estados Unidos están teniendo una pérdida operativa con los precios actuales. Por otra parte, los países productores o países cuyas economías tienen relación muy directa con el petróleo, pues se ven claramente afectados. En el caso nuestro es evidente porque nuestro principal producto de exportación es el petróleo, y al tener unos precios tan bajos, pues la economía se resiente en términos de impuestos, en términos de regalías, en términos de entrada de divisas al país. Por lo tanto, estamos en una condición que para el caso colombiano es crítica o tiene impactos fuertes en la economía y obviamente ante la crisis sanitaria es todavía más compleja la situación. Profesor Pedro, para redondear un poco esta primera mirada general, expliquémosle a los televidentes por qué no logran ponerse de acuerdo Rusia y los países de la OPEP en las cuotas de petróleo que ponen en el mercado. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay esos desbalances? Hay también un tercer jugador. El primero sería la capacidad que tiene Arabia Saudita de aumentar su producción. Está produciendo más o menos 9,5 millones de barriles, pero tiene una capacidad de subirlo a 12. Y entonces viene la discusión de cuál es el precio. El año comenzó con 65 dólares el crudo europeo y el crudo norteamericano sobre la base de los 50 dólares. Hoy estamos en precios de 30 dólares, 32 dólares el crudo europeo, o que se llama el crudo Brent, y tenemos está sobre 22, 25 dólares, que es donde se está moviendo el valor del crudo
WTI, el crudo de los Estados Unidos. Entonces, bajarse por debajo de los $30 hace lo que mencionaba el profesor Germán, hace que los costos de producción norteamericanos se eleven tanto que Arabia Saudita tiene petróleo como para 200 años, esa tremenda capacidad, y por lo tanto los Estados Unidos intenta que lleguen a un acuerdo. Eso se tendrá que resolver el día viernes, que es cuando normalmente Arabia Saudita menciona cuál será el precio de venta de sus crudos al mercado internacional, o sea, el viernes para la mañana en nosotros. Y ahí viene el problema entonces Rusia y los árabes, ¿cómo sería la cuota de producción? Poner en el mercado 1 millón de barriles más significa entonces una caída en los precios, pero cuando, como señalaba también el profesor Germán, cuando usted tiene una parálisis general por la pandemia, la clase obrera está cesante en lo general, muchas industrias están detenidas, significa entonces que la crisis podría agrandarse. Estamos frente a una crisis a que se tendrá que definir el final de esta semana. Pero la pregunta es, para cerrar, ¿esto obedece a una guerra comercial o es producto de la lógica de la oferta y la demanda, en este caso del mercado de petróleo? ¿O hay en este momento un conflicto, una guerra comercial entre estos países que hemos mencionado, profesor Germán? Desde luego que la oferta y la demanda juegan su papel, pero también la geopolítica. Sin lugar a dudas, aquí hay intereses políticos y económicos muy poderosos. Putin ha dicho, lo dijo en la semana pasada tal vez, que a él no le preocuparía tener precios de 40 a 45 dólares, que es el nivel de precios que logra el equilibrio de la producción en Estados Unidos aproximadamente. Es decir, él estaría dispuesto a que el precio subiera por ese nivel. Ahora, los árabes son los que han mantenido la manija. Obviamente aquí hay un tema también de poderío económico, porque como decía Pedro, los árabes tienen la llave del petróleo pues, de una manera muy, muy amplia por su capacidad de producción. Entonces, claro, hay tensiones políticas, hay tensiones económicas y hay una situación de oferta y demanda atípica que es la que vive el mundo actualmente. Pedro, ¿qué importancia tiene la industria petrolera para la economía del país? Para empezar a ver por esa línea, pues cómo nos va a impactar esta situación. A pesar de que seamos un país cafetero, que nuestra estructura bancaria, nuestra estructura esté diferenciada en los precios del café, que está relacionado con el precio del oro y que está relacionado con el precio del petróleo, nosotros somos un país que dependemos en más del 40% de la exportación de petróleo. Entonces, lo que pasa en el mercado internacional a nosotros nos afecta grandemente. Por ejemplo, si cae el precio del petróleo fuertemente, ya está sucediendo, Ecopetrol tendrá que cesar sus inversiones programadas. Ellos tenían programados más o menos 8 millones de dólares diarios que tendrían que tener de inversión para poder garantizar su precio en la bolsa, pero significa que se irán por ahí a 3 millones de dólares diarios, es decir, recortes de 1.500 millones de dólares en inversión, lo que significaría que se detiene el comercio en la bolsa, pero también se detiene la exportación de petróleo, que nuestra gran cantidad de petróleo producido sale a la exportación. El valor entonces de una empresa que en un 80% es de la nación empieza a perder precio y corre el riesgo Colombia de caer en los bonos basura, es decir, que poder conseguir dinero en el exterior le salga carísimo. Profesor Germán, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC abrió sin lugar a dudas una puerta para la transformación de las instituciones y del modelo de desarrollo. Sin embargo, la actividad minero-energética sigue de alguna manera generando conflictos. Estos conflictos enfrentan al Estado, los terratenientes, los dueños del capital, las transnacionales, con la clase trabajadora y las comunidades. Alrededor de por lo menos cuatro temas. Están los conflictos ambientales, está de alguna manera los conflictos que se generan por la concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra,
están los conflictos que se generan por este tipo de economías de enclave que no permiten encadenamientos productivos o regionales con la explotación de hidrocarburos y finalmente pues la militarización, tanto legal como ilegal, de la vida cotidiana y en últimas pues el aumento de la conflictividad por encima de las capacidades locales y regionales para resolverlo. Esta nueva coyuntura que estamos atravesando, ¿cómo puede agravar la conflictividad social y política en el país? No sé si quiere que le conteste. Yo tengo Sí, una sí. impresión. Evidentemente, digamos, el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC ha sido supremamente complejo y evidentemente ha habido incumplimientos de ambos lados y no ha sido un desarrollo sencillo o que tenga una, una lógica y una fluidez como todos quisiéramos. Eso ya de por sí es un problema, ¿no es cierto? Y en el tema minero-energético, en el tema de los grandes proyectos, en el tema de los impactos que estos proyectos traen a las regiones, pues esta conflictividad social después del acuerdo digamos, tuvo un auge, hubo muchos movimientos sociales que empezaron a reclamar por los temas ambientales, por los impactos sobre el agua, por los impactos sociales, en fin, que tienen estas actividades. Y por supuesto, antes de la crisis, al finalizar el año pasado, esos conflictos fueron parte, digamos, de toda la movilización social que vivió el país. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? Que es como una tregua, yo diría que es una tregua que nos invita a la reflexión en todos los órdenes en el mundo. Es un poco incierto saber qué va a pasar. Uno esperaría con optimismo que haya cambios importantes en la manera de ver no solo la economía, sino la política, pero eso está por verse, indudablemente. Y también está por verse cuál va a ser la situación, que uno lo que ve es que dado esta crisis petrolera que impacta la economía colombiana, más la crisis sanitaria, una vez salgamos de eso, la economía colombiana va a quedar en una situación supremamente frágil. Se van a perder empleos, se van a perder empresas que seguramente no van a resistir esta crisis, las pequeñas sobre todo. Y por supuesto lo que uno esperaría es que las condiciones sociales después de esta pandemia van a ser más difíciles. Y eso puede llevar a mayor conflictividad, no solo en el tema energético, minero, sino en general en el tema social. La sociedad va a quedar supremamente afectada. No sabemos cómo el gobierno va a manejar esa situación, hasta dónde hay recursos para ayudar a los más vulnerables. No tenemos tampoco una economía tan suficiente como para mantener esto por mucho tiempo. Por lo tanto, realmente la incertidumbre y la situación económica es preocupante y obviamente eso va a tener impactos en los movimientos sociales, sin lugar a dudas. Profesor Pedro, teniendo en cuenta la dependencia tan importante que usted ha señalado que tiene nuestra economía del petróleo y que una caída de los precios del petróleo sin lugar a dudas va a afectar el gasto público y eso va a afectar sin lugar a dudas, entre otras, la implementación de los acuerdos de paz, pues uno se pregunta si tiene sentido seguir, digamos, en una línea tan dependiente en términos energéticos en el país. Las comunidades, además, por otro lado, se han expresado masivamente en muchas consultas populares que le han puesto freno a la extracción de hidrocarburos. Pero pues uno se pregunta cuáles son las posibilidades de ir transitando hacia otro tipo de producción de energías limpias, por ejemplo, y qué posibilidades tendría el país para de alguna manera hacer que su economía no dependa tanto del petróleo. Yo creo que hay dos problemas, uniendo la pregunta anterior con esta, hay dos problemas básicos en el país. Uno, Ecopetrol en la actualidad ya ha sacado del trabajo más o menos la mitad de los trabajadores de contratistas y temporales, o sea, ya pasa por encima de 3.000 personas que ha cesado del trabajo.
Pero ¿dónde están las zonas petroleras? Es un problema bastante grave cuando se mira en esos términos, porque usted tiene los llanos orientales, tiene Barranca Bermeja, Magdalena Medio, Catatumbo, Casanare, que son zonas que todavía están sin que se haya podido sacar el petróleo de la guerra, como diría una de las ONGs colombianas. Y por el otro lado están las demandas regionales, porque lo primero que hablaron fue de echar mano de la plata de los municipios. Y eso genera entonces una descompensación, no en el campo del trabajo, sino también en el campo social. Y nos va creando varios problemas alrededor de las formas energéticas. Tenemos que tener en cuenta que son petróleo, carbón y aguas. O sea, todo el sistema energético colombiano, si seguimos por esa línea, vamos a tener unos colapsos grandes. Ahora, lo que está demostrando el sistema, el problema de la pandemia, es que el 60% de nuestra economía es informal. Básicamente un 20% gente que vive al día porque son hoteles, restaurantes, casinos, pero un 40% que vive al día ya sea del rebusque o de poder ganar algún dinero. Es decir, estamos en una economía, en la sociedad, que no depende de los recursos energéticos. Lo que entra por las empresas petroleras, lo que entra por las empresas carboneras, es básicamente productos que van a la exportación. La crisis en el caso colombiano se nos va a demorar un poco más en verla, porque Ecopetrol lo que está ahorita es que sacando la exportación rápida de los contratos que ya tenía, o sea, está utilizando el buque de Cartagena como almacenamiento, el buque de Coveñas como almacenamiento, tiene los tubos llenos, pero el problema es que el consumo nacional está por el 35%, o sea, ya no hay sino camiones, no hay carros, no hay aviones, o sea, todo ese consumo, las refinerías se están cargando al 35%. O sea, hay un problema que salir de el impacto económico de eso nos va a llevar a otro problema sin que pensemos cómo afrontamos el problema social que se está creando. Es decir, cómo vamos a enfrentar, porque ya no fue este mes el problema, ya no se arregló en el trimestre, por lo menos sigamos la línea que propone Fedesarrollo, estamos hablando que para el mes de julio, agosto, podremos estar llegando a empezar niveles del 20% del desempleo. Es decir, hay un problema económico, el problema energético como exportación para sostener el Estado no nos está dando, el problema de la paz se agranda mucho más porque la participación está siendo expulsada en este problema, no hay una participación de la sociedad en las discusiones. ¿Cómo hacer entonces, profesor Germán, retomando la opinión del profesor Pedro, para sacar el petróleo de la guerra? Uno pensaría que la mejor forma de sacar el petróleo de la guerra es haciendo un tránsito hacia energías limpias, renovables, pero parece que el nivel de dependencia es todavía muy alto, ¿no? Sí, yo creo que esta tiene que ser la estrategia en el mediano y largo plazo. Eh, Aquí hay que hacer una transformación de nuestra matriz energética, tenemos que pensar en las energías renovables, pero eso es un proceso largo, no podemos pensar que eso va a ocurrir de la noche a la mañana. Los proyectos de energías renovables también son costosos, también son millones de dólares los que hay que invertir y por lo tanto el tránsito de una energía convencional a las renovables es largo. Electrificar el parque automotor es un proceso de varios años, de 10, de 20, de 30 años. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación energética, tenemos que necesariamente hablar de una transición que nos va a llevar un tiempo importante. Pero sin lugar a dudas, ese es el futuro. El país ha empezado con ese proceso, pero por ahora el petróleo va a seguir siendo muy importante en la economía mientras logramos ese cambio que va a demorarse varios años. Profe, usted está hablando de décadas y eso implica casi que generaciones. ¿Es posible entonces hacer que la política petrolera sea un poco más favorable para el país? Tenía unas cifras, las leí antes de empezar el programa, de que más o menos al país le están quedando entre el 20 y el 30%
de los recursos que se obtienen por la extracción. No sé si esa cifra sea cierta y si es posible en el mediano plazo, considerando, digamos, todo el tiempo que nos va a tomar hacer una conversión energética, hacer un cambio en esa política petrolera, porque, insisto, en parte esa es una de las razones del conflicto en el país. El ELN le sigue pegando al oleoducto, entre otras razones, pidiendo estatización, pidiendo una nacionalización de la política, un cambio, por ejemplo, de los contratos, entre otras. ¿Qué opinión les merece esto? No, yo creo que esto de todos modos es un proceso. Obviamente se pueden hacer cosas más rápidas, se puede definir unos cambios en materia de política. Por ejemplo, Ecopetrol podría estar transformándose como empresa, pensando en las energías renovables. Lo está haciendo de una manera, me parece, muy tímida. Está construyendo algunas plantas solares, pero más para su autoconsumo, pero no para ser jugador, digamos, desde el punto de vista de producir energía para el resto del país. Se pueden acelerar las cosas, ¿no? Pero y aún en ese escenario nos va a llevar varios años, porque estos proyectos se toman su tiempo en su construcción, no son tan sencillos. Entonces, tenemos que iniciar ese tránsito. Obviamente se puede hacer aceleradamente. Hay cosas que están en la palestra pública que hay que definir, como el tema del fracking, para lo cual Pedro pues, es mucho más conocedor que yo del tema. Profesor Pedro, entonces... Yo creo que tendríamos que empezar por no seguir matando una quebrada a la semana. Es que eso es lo que el drama del país ahí. Cuando matamos una quebrada, matamos una fuente de agua, matamos un territorio que abastecía. Para un ejemplo, Bogotá. Bogotá consume más o menos 72 metros cúbicos por segundo, pero nuestras montañas solo producen 24 metros cúbicos de agua por segundo. El resto lo robamos de otras montañas, lo usamos en Bogotá y lo sacamos como detritus al río Bogotá y se lo mandamos a todos los 17 millones de colombianos que viven en el río Magdalena. Es decir, hay una manera en cómo usamos el agua, hay una manera como conservamos los bosques, pero también hay unas formas energéticas, también no solo del agua, sino también otras fórmulas de cómo tenemos nuestros consumos. O sea, hay una gran cosa que han logrado que pasemos bastante de utilizar agua, carbón y mucha energía a partir de recursos naturales para electricidad. Estamos haciendo un mejor uso del agua, pero estamos matando también nuestros bosques. Vea que ahí hay un problema, pero es que no puede hacerse eso sin consultar a las comunidades. Yo aquí en Bogotá sentado no puedo tomar las decisiones sobre la vida de la gente de La Guajira. La gente de La Guajira también es colombiano y hay que discutirlo, pero ¿por qué se están muriendo los niños de hambre en La Guajira? Ese tenemos que discutirlo, es un problema de relación con los recursos naturales. Pero ¿qué está pasando también en el Chocó, allá lejano, del que parece que no pensáramos? O sea, ¿por qué la gente tiene que tumbar el monte, quemar el monte para poder producir la agricultura? O sea, hay unos problemas asociados a volver a reconstruir el país. Esta crisis que va a ser tremenda, de lo que vamos a salir acá, la siguiente generación es la que va a poder construir una manera diferente. Yo creo que aquí lo que hay que conservar más en esta crisis del coronavirus es los jóvenes de entre 20 y 40 años, que es donde está la mayor enfermedad y es donde debemos atacar, porque ellos son los que van a poder reconstruir esta crisis en un sentido de futuro. Bueno, profesor Germán, profesor Pedro, lamentablemente el tiempo se nos acabó, es muy corto. Agradecemos muchísimo su participación. Esperamos, porque con la intervención del profe Pedro han quedado muchos temas abiertos. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar en un próximo programa. Agradecerles nuevamente por su participación y a nuestros televidentes. Los esperamos en un próximo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a Unimedios, gracias profesor Germán por esta discusión tan deliciosa. A ti, Pedro, muchas gracias, y Boris, y a todo el equipo por la invitación. Y bueno, con mucho gusto seguiremos conversando de un tema del cual no nos cansamos de hablar.